Bueno, vamos a ver. No sé si me escuchan y me ven bien. Sí, te escuché y se ve bien. Ok. Entonces, creo que nada más necesito que pueda ya ser yo como que él comparta la presentación. No sé si ya estoy como host. Me sale que sí, pero no sé. ¿Cómo, perdón? O sea, a mí me sale que sí estás como host, pero no estoy seguro. Ah, ok, ahí voy. Denme un minuto nada más. Perdón. Sirve que se van incorporando los demás. Bueno, para los que no me conocen, yo soy Daniel Rubio Cortés. Actualmente estoy terminando la alta especialidad en oftalmología pediátrica. Yo salí de allá del Instituto Mexicano del Seguro Social, o sea, del IMSS, de Mérida, y pues voy a ser yo como el que les esté um, coordinando el módulo de oftalmología pediátrica, por lo que hay varios temas que a lo mejor y conforme vayamos viendo cuánto tiempo nos queda, vamos haciéndolo compacto o si hay posibilidad. Yo encantado en darles los temas como están descritos en el módulo. Entonces, creo que ya encontré dónde es. Aquí estamos. Entonces, ustedes me dicen si mi presentación se ve. Ahí ya la vemos, Yo sí la veo. ¿no? Sí, sí se ve. Ah, ok. Perfecto. Entonces, no sé si quieran que empecemos de una vez para tener tiempo para las preguntas y puedan tomar alguna como descanso ya para su final del día, porque yo sé que están ahorita cansados, sé que están todo el día en la mañana y en la tarde. Este, pues si gustan estar como comiendo algo, tomándose un café o algo para que puedan aprender lo más que sea de glaucoma primario congénito. Bueno, oftalmología pediátrica es para mí muy apasionante y dentro de estos, lo que es el módulo per se de glaucoma infantil son algo que realmente me apasiona mucho. Pero muchas de las enfermedades que van a ver en este módulo que son de oftalmología pediátrica, la verdad es que son muy apasionantes para mí. Entonces, con todo el gusto, si tienen alguna duda, no sé si gustan anotarla en un papelito y al final hacerlas, pero no se las queden. O me detienen, me preguntan y yo les voy tratando de resolver la mayor cantidad de dudas que se pueda. Sin más preámbulos, voy a volverme a presentar. Daniel Rubio Cortés, residente de oftalmología pediátrica, y vamos a empezar con este tema que le vamos a denominar glaucoma primario congénito. Y sin más preámbulos, pues vamos a ver los objetivos. Dentro de mis objetivos, es valorar la epidemiología de glaucoma primario congénito, describir la forma de clasificación, ya sea por mediante genética y sus métodos moleculares que se están usando, analizar el cuadro clínico y la mejor estrategia para realizar el diagnóstico, así como mencionar el manejo terapéutico de esta enfermedad. Como introducción, pues sabemos y hemos aprendido ahora que es una de las principales causas de ceguera en pacientes infantiles. Actualmente se considera como una displasia de la malla trabecular, algunas ocasiones se llegó a considerar como una disgenesia, parte de la disgenesia del segmento anterior, y ahora sabemos que pues es una alteración en el ángulo iridocorneal que tiene un origen genético, y esto va a provocar que haya una pérdida de tejido neuronal, como lo es cualquier glaucoma adulto o infantil, y que va a provocar alteraciones en la visión, así como del nervio óptico. Entonces, en estas fotos clínicas que ustedes observan de pediátricos, se ve que está la triada clásica, que es una pregunta muy frecuente tanto en el examen del consejo como en las rotaciones que van a tener en glaucoma o en oftalmología pediátrica. Esta triada clásica normalmente lo que vamos a tener es epífora, vamos a tener fotofobia y blefaroespasmo. Entonces es frecuente que ustedes vean, déjenme les pongo mi puntero, o si se ve mi
flecha. A ver si por acá. No. Sí, bueno, yo sí veo la flecha. ¿Sí se ve la flecha? Yo sí la veo. Ah, ok. A ver, entonces, vamos a ver. Aquí la flecha, lo que ustedes pues observan es que tiene el menisco lagrimal aumentado, que el paciente, aquello que cuando tienen alteraciones en la córnea, que tienen un edema y que tienen ruptura y daño, pues provocan esta fotofobia y ellos tienden a entrecerrar o ocultarse de lo que es pues la luz. Entonces, un poco de historia, fue descrito por primera vez en el año 460, 377 a.C., imagínense, desde la época de Hipócrates, como algo que le mencionaban como hidroftalmos o puftalmos, que era ya el término final de la enfermedad. En el siglo XVIII, el doctor Berger fue quien dio la relación del glaucoma con la presión intraocular. En 1869, el doctor von Murat lo clasifica con el término ya propiamente de buftalmos. En 1876 se describe propiamente el drenaje del humor acuoso y cómo es que va de la cámara posterior a la cámara anterior hacia el ángulo y por ahí se reabsorbe este humor. El doctor Gowers en 1875 describe lo que es la malformación del drenaje y no es hasta 1938 que el doctor Barkan introduce la primera goniotomía y es como el padre de lo que se considera actualmente la alta especialidad de glaucoma, el doctor Barkan. Ahora, como propiamente la definición de glaucoma primario congénito, pues es una neuropatía óptica producida antes de los 3, algunos autores consideran 4 años de edad, por la obstrucción del drenaje del humor acuoso, secundario a una anomalía, a una malformación del desarrollo del ángulo iridocorneal, así como de la malla trabecular. Y hay autores que pueden llegarlo a definir como una goniodisgenesia, algunos como una trabeculodisgenesia y otros como una iridotrabeculodisgenesia. Lo que quiere decir que el problema se encuentra en el ángulo y es por eso que se va a llamar primario. Ahorita vamos a ver cómo es la clasificación y la terminología actual que nos la está dando y que desde el 2013 por la World Glaucoma Association, en el cual el término buftalmos e hidroftalmos ya no se usa y lo actualmente es llamarlo un glaucoma infantil. Y el glaucoma infantil lo podemos dividir en dos, en el glaucoma infantil primario y en el secundario. Mañana vamos a ver los secundarios con Robin y aquí lo importante que debemos de entender es que el primario de estos, el que más tenemos que considerar es el congénito, glaucoma primario congénito, y existe también lo que es el término glaucoma juvenil de ángulo abierto. Aquí me gustaría un poquito como mencionar que antes de los 4 años, si se inicia el aumento de la presión intraocular, como es un ojo que está en desarrollo y los tejidos están muy laxos, o sea, tienen mucha laxitud, permite que haya un aumento de sus dimensiones y los cambios que tiene la córnea, que tiene en el iris, en la esclera, en la cuestión de la longitud axial, y entonces esto va a provocar que tengamos propiamente un glaucoma congénito. A partir de los 4 años, la córnea ya normalmente no se modifica por un aumento de la presión intraocular y por eso normalmente algunos autores consideran glaucoma juvenil de ángulo abierto a los 4 años. Algunos otros autores comentan que como el globo ocular todavía es elástico hasta los 10 años y esto puede generar un aumento del globo ocular, no tanto del tamaño corneal, se considera que el glaucoma juvenil de ángulo abierto es de a partir de los 10 años hasta aproximadamente 35, 40 años. Esto va a variar mucho entre cada uno de los autores que como que considera la terminología, pero en lo que no hay duda es el glaucoma congénito de los datos que vamos ahorita a entender. Ahora, enfocado en el glaucoma congénito primario, tenemos también una subclasificación dependiendo de la edad en la que encontremos la presentación. Si es un recién nacido y estamos hablando de que nace hasta el primer año de vida, nosotros vamos a considerarlo como un glaucoma neonatal. Si es del mes de vida hasta los 2 años de vida, es una presentación infantil, que aquí es donde la mayoría de los pacientes los encontramos,
Y cuando es una presentación tardía es más de 2 años, hasta 3, 4, dependiendo de cómo tú consideres si lo quieres tomar todavía dentro de glaucoma congénito o ya más hacia glaucoma juvenil de ángulo abierto. Lo que es el glaucoma de congénito de presentación infantil es la mayoría de los pacientes y es quienes les va mejor con el tratamiento. El glaucoma neonatal y el glaucoma de presentación tardía normalmente tienen un poco menos de respuesta al tratamiento, que normalmente es quirúrgico, pero pues sí conlleva mayores desafíos y un pronóstico visual menos favorable. Ahora, aquí el glaucoma infantil en Estados Unidos mencionan que es antes de los 18 años, y en el Reino Unido antes de los 16, esto considerándose cuando se inicia la presentación y que tú lo detectas. Les digo, varía mucho en la terminología y la cuestión de cada país. Los primarios ya lo mencionábamos, es el congénito y el juvenil de ángulo abierto, y los que mencionaría mañana Robin serían los secundarios, que son los adquiridos. No me voy a meter en ese tema para darle su espacio. No adquiridos normalmente son las enfermedades sistémicas o síndromes, así como las anomalías oculares, y por cirugía de catarata son 4 grupos los secundarios. Y aquí tenemos un algoritmo en el cual nos ayuda para poder identificar a aquellos pacientes con glaucoma infantil y poderlos empezar a clasificar dependiendo de estos. Entonces sabemos que tenemos como una lista en las que podemos hacer un checklist, y normalmente necesitamos por lo menos 2 o más para ya diagnosticar glaucoma infantil, que es el aumento de la presión, alteraciones de la excavación del nervio óptico, la asimetría o un adelgazamiento focal, las modificaciones corneales, que puede ser un incremento en el diámetro, así como las estrías de Hub, un aumento en la longitud axial o el shift miópico, o sea, se hacen más miopes de más pronta edad, porque normalmente en el desarrollo visual, como ya lo vimos en la sesión de desarrollo visual, este shift miópico es aproximadamente el 5º, 6º, 8º año. O sea, varía mucho, pero es entre el 6º y el 8º año de vida. Y aquellos defectos del campo visual que sean compatibles con glaucoma. Esto pues va a depender mucho si el niño coopera o no, pero si se fijan, con que tengamos 2 de estos 5 ya es considerado glaucoma. Si no lo es así, pero tiene al menos uno, se considera como sospecha de glaucoma, y este término lo vamos a generar durante mucho tiempo para que estemos vigilando al niño y veamos que no se convierta en un verdadero glaucoma. Ahora, en el glaucoma que ya tiene 2 de estos, hay que considerar si tiene o no una cirugía de catarata anterior. Si tiene una cirugía de catarata, entonces estamos frente a un glaucoma después de cirugía de catarata, que esto es su subclasificación. Si el algoritmo dice que no, entonces estamos frente a un paciente que puede o no tener enfermedades sistémicas u oculares. Si no tiene ninguna de estas, entonces nos vamos a pasar a que tiene o no una enfermedad adquirida o no, como lo son traumas, uveitis, algunas otras enfermedades que puedan generar un glaucoma secundario. Entonces, si tampoco no está en esta clasificación, entonces vamos a considerar al paciente con el checklist de esto, si tiene o no buftalmos. Si el paciente tiene buftalmos, nosotros estamos enfrentándonos a un glaucoma congénito primario verdadero. Y la subclasificación que ya mencionábamos. Cuando no tiene buftalmos, nos vamos hacia un glaucoma juvenil de ángulo abierto. Entonces, si se fijan, nosotros tenemos que descartar todas estas posibilidades secundarias para decir que estamos frente a un primario, y ya sea un primario congénito o un juvenil de ángulo abierto. ¿De acuerdo? La epidemiología, pues es una causa importante de ceguera irreversible en pacientes infantiles. Se ha considerado que alrededor de 66 millones de niños padecen glaucoma primario congénito a lo que es a nivel mundial. Tiene una alta prevalencia en Asia. Alrededor del 50% de todos los casos mundial, o sea, a nivel mundial, están en Asia, y esto es por la consanguinidad, debido a que es una enfermedad que actualmente se considera más recesiva y ligada al X. Entonces, si hay mucha consanguinidad, pues entre ellos van a provocar más que haya más niños con glaucomas.
y del 1 al 5% de todos los glaucomas primarios son propiamente glaucomas congénitos. Y estos pues son de los primarios, deben de entender que es el primario de ángulo abierto, el de ángulo cerrado, el primario congénito y el juvenil de ángulo abierto. Estos son los 4 primarios únicos que existen. Ahora, vamos a enfocarlo un poco más a la cuestión nacional, y es más común, el glaucoma congénito es el más común de los glaucomas infantiles. Su incidencia varía de 1 en 10,000 hasta 20,000 recién nacidos o pacientes vivos, perdón. No existe una predilección por sexo, y pues está asociado a esta consanguinidad que les mencionaba, por lo que hay quienes defienden que sí existe la predilección por raza, pero por lo mismo de los genes. El 65-80% es bilateral, el 75% normalmente se manifiesta en el primer año de vida. Y ya hablando de México, se hizo un estudio en el Conde de Valenciana, en el cual a 660 niños mexicanos con glaucoma infantil se presentan al año. Y estos solamente son por datos de predilección, no es como que se tenga un censo adecuado, sino que son más bien por predilección. Y aproximadamente 220 niños con glaucoma congénito primario van a estar en México. O sea, de los 660 niños con glaucoma infantil, 220 van a ser primarios, congénitos. Tenemos factores de riesgo. Estos son hereditarios y el medio ambiente. Los hereditarios, como ustedes ahorita lo van a ver, pues son aquellos síndromes genéticos asociados, pero ya estaríamos más hacia un glaucoma secundario. Y lo que más nos interesa en glaucoma primario congénito son los genes aislados. Y ahorita los vamos a ver cuáles son de ellos que se relacionan. También hemos aprendido ahora que el medio ambiente también tiene que ver en cuestiones de infecciones virales, infecciones parasitarias, el uso de drogas. Todo esto durante el embarazo ha generado que haya más casos espontáneos. Entonces, a pesar de que les menciono que hay consanguinidad y que se cuenta con una herencia recesiva ligada al X, la gran mayoría de estos casos, al menos en México, se consideran esporádicos. Entonces, de estos esporádicos es por eso que se toma como factores de riesgo los del medio ambiente. La etiología y la patogenia tenemos que entender, como ustedes lo pueden ver en su figura a su derecha, que las alteraciones de múltiples genes, como los marco con mi flecha, va a generar que el humor acuoso, que es con esta flecha roja que atraviesa la malla trabecular, la estructura angular propiamente hacia las venas epiesclerales, se ve alterada, y entonces el flujo se detenga, se acumule el líquido, el humor acuoso, y esto aumenta la presión intraocular. Ahora, se han hecho estudios en el que se han documentado todos estos genes implicados en la formación de la estructura del ángulo. Entonces, todos estos genes que ustedes ven, es importante que los como que aprendan o que los comprendan que existen, porque ahorita van a ver cómo se relacionan con la malformación o la disgenesia de lo que es el ángulo, y va a culminar en esto que es la acumulación del humor acuoso. Aquí va a haber una disminución del diámetro del poro de la malla trabecular, incluso puede haber una disgenesia o agenesia del canal de Schlemm, que normalmente está formado por que se llama el gen TEC, ahorita lo van a ver, y acumulación de células mesenquimatosas durante el periodo embriológico, que en el ángulo que antes el doctor Barkan lo mencionaba como la membrana de Barkan, pero es un término que ya es más histórico porque nunca se ha podido documentar a nivel como histológico. Y lo que ustedes pueden observar acá es pues la cuestión de cómo se han hecho los estudios genéticos. Entonces, en el detalle de multigenética, pues tenemos la Organización del Genoma Humano en el 2011, y esto pues hizo múltiples como acoplamientos de genes y lo llamó como el S1, el 2 y el 3. Y a estos grupos de genes los mencionó como GLC1 a los del glaucoma primario de ángulo abierto, el 2 del ángulo cerrado, y al 3 a los congénitos, al primario congénito. Entonces, todos los genes que vamos a ver en esta sesión son en la familia o en el locus de lo que es el GLC3.
Y conforme la historia de la humanidad avanza, pues se hicieron varias técnicas moleculares, en el cual al inicio usaban análisis de ligamento, que esto era en 1995, y que formaban estos grupos de GLC1, 2 y 3, y sabían que el 3 eran los involucrados en el glaucoma congénito. Luego hicieron la secuencia de exones, pudieron aislar más los genes que considerábamos principales para esta enfermedad, luego secuenciación de todo el exón, hasta llegar a la hibridación genómica comparativa, que es de las técnicas moleculares que más novedosas han sido, que nos pueden identificar con mayor facilidad aquellos genes mutados y aquellos que están involucrados en la fisiopatogenia de dicha enfermedad. Ahora, si se acuerdan en la figura que les mostré en la producción de lo que es la malla tubercular, perdón, en el ángulo, todos estos genes tienen que ver a su final en la producción o en general lo que es el ángulo. Y entonces, a nivel embriológico, que nosotros lo estudiamos también acá en el instituto, es que al momento que se está formando la córnea y lo que es el iris, le llamamos las oleadas, y tienen que ser 2 a 3 para formarse el ángulo. Hay quienes consideran hasta una cuarta oleada, y la formación del ángulo no es más que la acomodación de las estructuras de la córnea, del iris, del limbo. Entonces, es como lo final de una formación embriológica, por lo que muchas mutaciones pueden llegar a causar el glaucoma congénito primario. Y dentro de los que más importantes son es los que marqué en círculo, el GLC3, que a su vez después lo subdividieron en estos locus, que es A, B y C. Esto fue por cómo los fueron encontrando, pero se dieron cuenta que el GLC3, con las técnicas moleculares que les menciono, van a darnos el gen específico, que en este caso es el del citocromo P450, que es el CYP1B1, que aquí vienen sus funciones, qué es lo que realizan y cómo esto implica en el glaucoma congénito primario. No me voy a detener mucho en esta diapositiva para que no sea tan pesada, pero sí entender que es una enfermedad que sí involucra los genes y que estamos obligados, al menos nosotros, en mandarlos al servicio de genética. Ahora, el GLC3C va a producir esta proteína que se conoce como LTBP2, y también va a estar generada en algunas enfermedades que se asocian a síndromes o a enfermedades sistemáticas, por lo que aquí algunos ya lo empiezan a considerar no tanto del congénito primario, sino más bien como un secundario. Y el mío es igual en la formación de la malla trabecular. Estos responden menos al tratamiento quirúrgico y farmacológico, y lo que les decía, que se fijaran muy bien en lo que era el GenTech, que era la formación y homeostasis de lo que es el canal de Schlemm. ¿Por qué es importante Porque cuando hacemos goniotomías y no funcionan, que es uno de los principales tratamientos quirúrgicos, es muy probable que ya haya una agenesia de lo que es el canal de Schlemm, y entonces las goniotomías no nos van a servir. Si pudiéramos adelantar esto mediante molecular, o sea, mediante estudios moleculares, sabemos que es un TEC, entonces de nada serviría hacerle una cirugía angular, nos tendríamos que ir a una cirugía filtrante. Ahora, esta diapositiva lo que les quería mostrar era lo que es el principal gen que sí se tienen que aprender, porque también son preguntas frecuentes que les llegan a hacer, es lo que es el del citocromo P450, o también conocido como el CYP1B1, que se encuentra en el cromosoma 2, en el brazo corto, en el locus 21 a 22, y tiene todos estos exones que van a producir todas estas proteínas que van a generar la formación adecuada de lo que es el ángulo. Ahora, ya que nos pasamos de toda esta cuestión de como ciencia ficción, vamos a entender lo que es la clínica. No hay números mágicos. Sí, a los oftalmólogos pediatras y a los pediatras nos gusta mucho como estar haciendo como mediciones y estar haciendo gráficas y decir, bueno, de aquí a aquí es lo normal, y eso nos ayuda a nosotros poder considerar cuáles son los valores esperados para cierta edad. Pero es difícil porque los pacientes a veces no cooperan o están llorando, entrecierran el ojo, y eso es difícil, es complicado poder detectar adecuadamente, en este caso, la presión intraocular. Por lo que si el paciente no coopera, lo ideal es que usemos la exploración bajo anestesia general.
Y de ahí vamos a tener algunos detalles que vamos a ver en las siguientes diapositivas. Lo que mencionaba como clínica es la triada, no la olviden. Es pregunta que se las van a hacer, estoy seguro. Epífora, fotofobia y blefaroespasmo. Hay que revisar estos ángulos que normalmente tienen las anomalías que vamos a detallar en las siguientes diapositivas. Y así también como la malla trabecular alterada. El aumento de la presión intraocular, como ustedes lo ven, lo podemos registrar por edades. Y esto va a generar que el aumento en el ojo que está en desarrollo provoque cambios en el segmento anterior y cambios en el segmento posterior, que también son propios de la enfermedad del glaucoma congénito primario. Se ha observado y hemos aprendido ahora que las presiones normalmente que se manejan en pacientes con glaucoma congénito primario se encuentran entre 30 y 40, entonces es imposible no identificar estos pacientes debido a que las presiones por la edad, por ejemplo, 1 año, 2, 3, están por debajo, o sea, se tiene que triplicar esta presión. Y o sea, al triplicar esta presión va a generar muchos cambios a nivel de las estructuras oculares. Aquí si ustedes le quieren tomar una foto de captura o un screenshot para que tengan esta tabla que después se los pueden llegar a preguntar. Si se fijan, hasta los 12, 14 años, como que lo normal es 14 milímetros de mercurio. Yo en algún artículo que revisé mencionaba que lo esperado es que sea por lo menos debajo de 16 milímetros, pero pues todo va a depender también de la edad. Si lo quieren hacer como más estrictos y más específicos, esta es la tabla a la que yo me encontré en la bibliografía pues documentada. Ahora, en el segmento anterior vamos a tener cambios en la córnea, cambios en la esclera y el iris. La córnea va a tener una diapositiva propia. De la esclera voy a mencionar que se va adelgazando y se va haciendo como si fuera este tipo de cuando tienes escleritis, se empieza a ver un poco más como oscura, como azulada. El iris normalmente se empieza a hacer más como atrófico. La cámara anterior se empieza a aumentar y son como cámaras muy, muy profundas. Y en el segmento posterior los principales cambios que vamos a ver son el nervio óptico, que como tal ya lo hemos mencionado, que se excava, tiene una excavación más amplia. También hay números específicos dependiendo de la edad. Y la retina, por como se va expandiendo por este aumento de la longitud axial, pues va a provocar también cambios miópicos, que principalmente son estos cambios coroideos. Ahora, como el término final que va a provocar el que no controlemos una presión en un ojo que se está desarrollando, que está creciendo, va a hacer que sea un ojo buftálmico. Un buftalmos es también conocido como ojo de vaca, ojo de buey, y es lo que les mencionaba, antes de los 10 años se puede llegar a generar este aumento de la longitud axial, por lo que vamos a tener ojos más grandes. Y a veces esto es lo que provoca que nos lo manden a nosotros. Es que el niño tenía los ojos muy grandotes, estaban muy bonitos y de pronto la córnea se empezó a opacar y ya algo pasó. Entonces aquí es como lo que nosotros nos da como la importancia de saber si estamos o no frente a un paciente con glaucoma. La cuestión también de la clínica es los cambios en la córnea. Tienen que aprenderse que lo principal o lo característico del glaucoma congénito primario es lo que conocemos como estrías de Hub, que son estos desgarros que se generan a nivel de la DSM. También es una pregunta frecuente, sobre todo cuando tienen esta opacidad y que les dicen cuál es como la característica de la córnea en glaucoma, las estrías de Hub. Ahora, las estrías de Hub son por toda la vida, o sea, una vez que se forman ya no se quitan. Normalmente al inicio que los vemos con las presiones de 30 a 40, como se rompe la DSM, se hidrata la córnea y son normalmente haze corneal o edema epitelial, y una vez que controlamos la presión o disminuimos esta y se empieza a proliferar el endotelio y estas como que deshidratan ya la córnea, ya empezamos a ver lo que son las estrías de Hub. Y la característica de estas es que son a nivel de la DSM y que normalmente son como, vienen en dos, como vías del tren, y tienden a ser a veces oblicuas, pero lo característico es que sean horizontales, o sea, que sean de esta manera
como acostadas, no verticales, porque las verticales chiquititas a nivel del centro se conocen como estrías de Vogt y son del queratocono. Así como cuando estamos en un paciente que es recién nacido y tiene edema en el centro y tiene estas estrías verticales, no considerar glaucoma, mejor considerar un trauma obstétrico por el uso de forceps. Y como ya sabemos, pues la cuestión de que estemos revisando un paciente de manera integral, como lo hacemos en oftalmología pediátrica, es que vamos a ver que su agudeza visual, 1, está disminuido, y 2, al momento que hacemos una retinoscopía, nuestras sombras van a ser negativas que nos están dando una miopía, que es una miopía axial. Entonces, desde ahí nosotros empezamos a considerar como al paciente que va a ser o que es glaucoma con estos datos. Los campos visuales va a depender mucho de la cooperación. Se usan más cuando ya el paciente entiende este estudio y lo realiza de manera confiable. Se puede usar como un seguimiento, no tanto para un estudio de confirmación o para poderlo detectar. Y otro dato importante, antes de los 3 años de vida, cuando el aumento de la presión existe, la córnea sufre un agrandamiento y este agrandamiento es mayor de 12 milímetros. Quiero que se queden con este valor, aunque también generando estos como cuestiones de mencionar en qué momento de la vida va a tener cierta longitud. Hay quienes también te van a decir que a partir, antes del año de vida, más de 11.5 ya es considerado anormal. Pero si ustedes mencionan 12 como respuesta a alguien que se los pregunte, es adecuada la pregunta. Entonces, aquí tenemos otra tablita que yo se las comparto, que fue de lo que estuve estudiando, investigando, y aquí de manera resumida se los anoté. Esto es lo normal para la edad, y ya que está aumentada, esto es para la edad lo que ya se considera aumentada. Entonces, si ustedes dicen más de 12, ya es algo que se tiene que tomar como en cuenta. Aquí le voy a dejar en esta diapositiva porque ya se va a acabar. Si quieren, volvemos a conectarnos para continuar. ¿Sí me escucho y me veo? Sí. Ok. Entonces, me quedé en lo de la córnea, ¿verdad? Sí, Lenny. Ok. No sé si hay alguna duda o gusten agregar o algo que hayan leído que lo podamos como incorporar a la sesión. Ups, a ver. Ajá. Ahí sí se ven mis diapositivas, ¿verdad? Sí. Muy bien. Entonces, de manera breve vamos a entender que también hay que estudiar el ángulo. El ángulo, lo normal que vamos a encontrar es que tengan una inserción alta y que no se vean todas las estructuras de lo que es el ángulo, por lo que esta inserción alta va a tapar de manera parcial o completa lo que es el drenaje. Por eso es ahí el problema, por eso algunos le consideran como goniodisgenesia, trabeculodisgenesia, entre otras. Y lo que les mencionaba a nivel de la esclera, que puede llegarse a provocar este adelgazamiento tan importante que al momento que hacemos cirugía filtrante, considerar o ser muy cuidadosos
no hacer como una incisión tan profunda con tantas ganas como lo hacemos a veces en los adultos, porque es una capa más fina. Entonces podemos llegar a lastimar las estructuras internas del ojo. Entonces, en el ángulo es importante también entender que tenemos un tipo 1 y un tipo 2. Esto todavía está siendo estudiado, pero lo que hemos entendido hasta ahorita es que el tipo 1 son como estos dientes de sierra que se van como incorporando, que de alguna manera como que falló el que se haya desplazado para atrás y se insertaron. La mayor parte de los pacientes estamos en tipo 2, en el cual es una inserción alta de manera pareja, y aquí lo que sí hemos entendido es que cuando hacemos una cirugía en el tipo 1 les va mucho mejor en la reducción de la presión cuando hacemos cirugía angular que en el tipo 2, porque normalmente ya hay una malformación, una disgenesia mucho mayor en estos pacientes. Podemos llegar a tener estos cambios tan aparatosos cuando son unilaterales y lo podemos identificar de manera correcta, pero cuando es solamente bilateral, los papás pueden llegar a estar incluso felices porque sus hijos están con los ojos grandes y aceitunados, ellos lo llaman, y ellos no pensaban que esto era una enfermedad. También pueden provocarse ambliopías por anisometropías. Los glaucomas pueden provocar por estos cambios de la estructura del ojo a un estrabismo secundario por mala visión o por una modificación de la inserción de los músculos. Entonces, todo esto lo tenemos que valorar de manera integral para saber qué es lo que vamos a manejar y qué es lo que tenemos que ofrecerle al paciente para que su visión sea lo mejor posible. Y algunas ocasiones es tanto el daño a nivel de la córnea por una presión tan aumentada que aunque controlamos la presión, la córnea se continúa opaca. Entonces, todas estas cuestiones de la clínica nos pueden llegar a pensar en otros diagnósticos diferenciales, por lo que a veces no es tan fácil poder diagnosticar un glaucoma primario congénito, aunque así lo parezca. A veces tenemos que descartar obstrucciones de vía lagrimal, algunas veces opacidades corneales secundarias, entre otras que ahorita les voy a mencionar. Aquí en las imágenes que ustedes pueden observar tanto en la D como en la E son estas excavaciones ya amplias. Los que tienen mayores años, o sea que son residentes de mayor año, pues van a identificar que está muy excavado esto del D. Algunos que tienen menor año de experiencia o que apenas van empezando pueden llegar a confundir esta excavación con más bien como una palidez, pero en verdad lo que vemos es que estos vasitos pues hacen como su depresión y sus vasos en bayoneta, y entonces es una excavación pues casi total a lo que es el 100%, más su atrofia peripapilar. Y este paciente pues no está tan excavado, y si ustedes aquí sí pueden delimitar, pues es aproximadamente como 0.9, 0.95, a quienes se pueden como ahí discutir. En la mitad de estas dos imágenes yo les pongo por edad cuál es la excavación esperada, debido a que cuando somos ya oftalmólogos que estamos revisando adultos, pues tomamos en consideración 0.3 abajo como lo normal, 0.4 abajo lo normal, 0.5 sospechoso y 6 ya como algo glaucomatoso. En los niños no. En los niños también depende de la edad, si es o no sospechoso o incluso ya glaucoma. ¿Por qué? Por ejemplo, al primer año de vida, 0.1, 0.2 es lo considerado normal, 0.3 es lo considerado sospechoso y 0.4 o más ya es considerado ya patológico. Al año de edad, 3 años, yo creo que esto sí es importante que lo entendamos. Al año de edad o 3 años, 0.2 a 0.4 se considera normal, 0.5 ya no, y ya es como en el adulto, ya más de 0.5 ya es considerado patológico. Ahora, vamos a ver que en oftalmología pediátrica a veces se revuelven muchas enfermedades y dentro de estas la prematurez. Entonces, aquellos pacientes que fueron o que son prematuros y que nos los interconsultan por una excavación amplia, tenemos que forzosamente descartar que no hayan tenido una hemorragia intraventricular, debido a que esto provoca atrofia a nivel del sistema nervioso central, y ya se ha registrado en estudios de investigación que esto puede generar una confusión con glaucoma congénito neonatal, y no lo es así, sino más bien es una cuestión
de la prematurez. Aquí la simetría entre un ojo y otro es de 0.2 para poderse considerar como un dato dentro del checklist para decir que es un glaucoma congénito primario. Y algo que es interesante, pero que desafortunadamente no tiene algún cambio pronóstico, es que cuando controlamos la presión intraocular, se ha observado que lo que es la excavación del nervio óptico reduce, y estos términos le van a conocer como reversión o inversión de la excavación, y se puede llegar a disminuir esta excavación, pero realmente el daño que existe ya no se va a recuperar. Por eso les digo, desafortunadamente el pronóstico no cambia, pero podemos observar como la excavación más real. Y esto es debido a que la lámina cribosa a esta edad es demasiado elástica, y eso de manera de protección puede llegarse a hacer como un globito, o sea, se puede llegar a expandir hacia atrás, y cuando pierde la presión vence y se reduce, y entonces las fibras nerviosas vuelven a aparecer, y esto es la reversión o inversión del nervio óptico. Entonces, si ustedes ven una nota de un doctor que lo observa y dice, ok, tiene una excavación de 0.8, lo opero, le trato y le manejo la presión, y luego lo ven ustedes con presión ya estable y ven 0.5, 0.4, no significa que no era un paciente con glaucoma. Sí lo fue, pero hubo una reversión o inversión. Para todo esto que les menciono en la exploración clínica, la podemos hacer en el consultorio, pero muchos pacientes tienen fotofobia, o pues propiamente la edad no permite que hagamos una exploración realmente completa, por lo que nos apoyamos mucho a la exploración bajo anestesia. Y los pequeños detalles que tenemos que saber en la exploración bajo anestesia es que el sedante modifica la presión intraocular, y en su tabla a la izquierda les puse todos estos que pueden llegarla a modificar. Y ya sea que la aumenten o que la disminuyan, acá en el Instituto Nacional de Pediatría lo que hemos encontrado más es que la intubación endotraqueal y la ketamina, cuando se llega a usar, es lo que aumenta la presión intraocular de manera considerable, por lo que cuando hacemos exploración por sospecha de glaucoma, los anestesiólogos pediatras nos ayudan a anestesiarlo con gas. Sabemos que es un gas sedante, que es sevoflurano normalmente, disminuye un poco la presión, y no lo intuban para que no se modifique tanto esta. Y así de manera con máscara de gas, ya anestesiado el paciente, le tomamos la presión con Perkins. Ahora, para tomar la presión podemos usar el Perkins, el Liker, y cuando ya coopera el paciente, uno de aplanación como lo es el Goldman. El Perkins no es más que uno de aplanación como un Goldman, pero portátil. Y acá en el instituto sí lo llegamos a usar, sí lo tenemos. Ya está ahorita un poco descontinuado, pero sí se usa. Y el que más actualmente se está atendiendo a hacer es el Liker. El Liker igual lo podemos llegar a usar en la exploración bajo anestesia, así como en el quirófano, principalmente estos más novedosos o de más reciente versión, que puedes ponerlo de manera horizontal acostado y no se cae la probetita. En los más viejitos, o los que apenas salieron, los primeros que salieron, si tú lo volteas se cae, entonces eso sí tienes que tener cuidado. La gonioscopía puede ser con microscopio o con lámpara de hendidura portátil, y aquí lo que tenemos que hacer es colocar un gonio lente, principalmente el de Cope, que lo que podemos hacer es que de manera directa veamos el ángulo, y ahí mismo, sin dilatar, lo que vamos a hacer es con el oftalmoscopio directo dirigirnos por la pupila, ver el nervio óptico y poder saber la excavación que tiene. Todo esto debido a que podemos, después de la exploración, darle un manejo quirúrgico, por lo que lo ideal es que no los dilatemos. Si tienen la fortuna de tener un VM y un ultrasonido modo A en quirófano, es ideal por si tenemos una opacidad de córnea y podemos ver las estructuras. El ultrasonido modo A nos sirve mucho para saber la progresión, debido a que el aumento de la presión intraocular o que no estén en metas va a generar que siga aumentando la longitud, y el hecho de que estemos tomando con la longitud va a generarnos como un parámetro más para saber si estamos o no en meta. Se ha documentado que una vez que reducimos la presión con cirugías, puede llegar a disminuir hasta 0.4 a 0.8 milímetros de la longitud axial, y esto no significa nada malo, sino también es como un tipo de reversión. Así le sucede igual al nervio óptico. Y lo que sí tenemos acá en el instituto, pues es un OCT acoplado al microscopio, por lo que sí podemos llegar a hacer cortes del nervio óptico, y
si se pudiera, pero necesitamos un aparato especial que ese todavía no lo tenemos, y un software, pudiéramos hacerles un OCT a lo que es el nervio óptico y capa de células ganglionares, pero aún no hay como que valores ideales para la edad infantil, por lo que es más como para seguimiento personal del paciente. La refracción óptica con regletas y retinoscopio es también al final de operarlo o de revisión para poderles dar pues su graduación más correcta posible, debido a que estos pacientes hacen mucha miopía y se les tiene que corregir esto, porque si no están en edad del desarrollo visual y pueden provocar una ambliopía profunda. Y también ahí mismo hacer una medición corneal con más exactitud con un compás. Ahora, si lo queremos hacer en consultorio con una tabla milimétrica, podemos más o menos identificar cuánto es el diámetro de la córnea, pero lo ideal es que sea bajo bajo anestesia, y con el compás medir cuánto es lo que tiene esta estructura. De cuestión de la exploración clínica, así como de los detalles de la exploración por anestesia, y los diagnósticos diferenciales que tenemos que entender son aquellos que la clínica nos va a orientar. El paciente puede tener una epífora y entonces tenemos que descartar una obstrucción congénita de la vía lagrimal. A lo mejor el paciente tiene unos ojos muy grandes y no tenemos ninguna otra alteración, la presión está normal, no tenemos estrías de Hub, no tenemos otra estructura, entonces estamos frente a una verdadera megalocornea, que hay autores que le mencionan que es un glaucoma primario congénito frustro, pero realmente es una entidad aparte. Y lo que vamos a ver después en otras clases es aquellos pacientes que nacen con opacidad corneal desde el nacimiento, pues es lo que le llamamos la opacidad corneal congénita, que le llamamos Stumpet, que puede ser esclerocornia, desgarros de décimas por traumas por forceps, úlceras infecciosas, condiciones metabólicas de depósito, anomalía de Peters, la distrofia endotelial, que es el famoso CHET, y el dermoide. Entonces todos estos los tenemos que descartar a edades muy tempranas. Y aquellas otras pues son los glaucomas secundarios de inicio temprano, que son los que nos va a mencionar mañana Robin. Y todos estos diagnósticos pues siempre hay que tomarlos en consideración en la mente, y cuando estamos bajo estos pacientes pues pensar si se trata de un verdadero glaucoma congénito primario o alguna otra de estas patologías, debido a que el tratamiento pues es diferente. Y ya casi para terminar, pues el tratamiento médico va a ser como lo es en los adultos, prácticamente solamente tener algunos detalles. Entender que el tratamiento médico con gotas es más como con intención de hacer lo que le llamamos terapia puente, porque es quirúrgico, son pacientes que son 100% quirúrgicos. Y también entender que son posterior a la cirugía, que los podemos usar para poder disminuir más la presión y llegar a una presión meta adecuada. Entonces, en los pacientes pediátricos, los betabloqueadores, como es el timolol, betaxolol, es una primera línea de uso, y se usa como en el adulto cada 12 horas, disminuye alrededor del 15 al 25% la presión intraocular, tiene efectos secundarios que son más inmediatos, como apnea, bradicardia, y está contraindicado en pacientes que tienen cardiopatías complejas o que tienen pues alguna hiperreacción bronquial. Los inhibidores de la anhidrasa carbónica, como es la acetazolamida y la dorzolamida, también se pueden llegar a usar de manera segura, pero vigilándolos. Y normalmente disminuye 25% de la presión y tiene efectos secundarios, pero más tardíos. Hay que tener cuidado con los pacientes que tengan alteraciones renales hidroelectrolíticas, debido a que podemos comprometer también la vida. En su imagen de la izquierda, pues podemos ver una niña que está con lentes, debido a que no se tienen que olvidar en la rehabilitación visual, porque estos pacientes llegan a hacer ametropías y estas pueden provocar ambliopías, por lo que si el caso lo amerita, tenemos que hacer penalización y una buena refracción, debido a que las estrías de Hub también se han demostrado que hacen un efecto de astigmatismo, y pues en la longitud axial aumentada con un patrón miópico. Entonces tenemos que vigilar esta cuestión y hacerles sus buenos lentes y su tratamiento para la ambliopía. Los análogos de prostaglandinas, como es el latanoprost, está seguro en usar en niños y está aprobado en la edad pediátrica. Su uso es cada 24 horas. Y los
los agonistas alfa-adrenérgicos, como es la brimonidina, tienen que ser, esto yo creo que lo que más me importa que entiendan en el tratamiento médico, tienen que ser muy, pero muy cuidadosos en el uso de este medicamento en niños, porque se pueden morir. Entonces, no está recomendado antes de los 8 años de edad o menos de 20 kilos, y está contraindicado de manera absoluta en menores de 6 años de edad debido a que puede atravesar la barrera hematoencefálica y generar un alto riesgo de depresión del sistema nervioso central, o sea, bradicardias, apneas y muerte. Y aquí se los puse para que recuerden que el Critantec contiene brimonidina, por lo que a estos niños no les tienen que dar brimonidina. Si ya tiene 8 años, 10 años y ya lo empieza a tolerar bien, entonces pudiera ser una opción. Pero yo creo que esto es lo que más me importa que entiendan en el tratamiento médico. Los alfa-agonistas no se usan en pacientes pediátricos menores de 6 años. No, por favor. Y el tratamiento quirúrgico va de manera escalonada, debido a que todo va a depender si tiene la córnea o no clara. La cirugía angular es nuestra primera opción y puede ser una goniotomía, que estas normalmente son inferiores. Puede ser inferior nasal y luego inferior temporal, de manera que podemos llegar a usar aquí 2 veces esta técnica. Recuerden que las cirugías de glaucoma tienen una fecha de caducidad y todo varía dependiendo de cada paciente, por lo que el hecho de que ustedes tengan una córnea clara para poder dar este tratamiento con goniotomía sería lo adecuado. 2 aquí. Y luego tenemos la trabeculotomía, que normalmente es AV externa o AV interna. El AV interna es la canalización 360 grados de todo el canal, y esto es mediante el GAT, famoso GAT. Y la externa es lo que le llamamos trabeculotomía AV externa, que normalmente son en el sector superior. Hablando del sector superior, pues puede ser una cirugía filtrante como es la trabeculectomía, y esta trabeculectomía es completamente diferente a la trabeculotomía. Entonces se pueden llegar a mezclar y poder considerar el nombre trave más trave. Eso es lo que normalmente usamos más acá como cirugía filtrante en el servicio del Instituto Nacional de Pediatría. Y la trabeculectomía puede ser superior nasal y superior media, porque la porción temporal la vamos a dejar para el implante de dispositivo valvulado, que normalmente es mediante valve, pero está también el Moltero y también está el Velvet. Pero lo que más tenemos a disposición en todos los hospitales es la combinación terápica. La terapia quirúrgica con terapia médica es la ideal. Lo importante es aquí darle un seguimiento de por vida, su rehabilitación visual, y manejar el pronóstico y el seguimiento conforme vayamos haciéndole los estudios de exploración bajo anestesia, si el paciente ya coopera en consultorio, y poderle hacer los estudios de OCT y de campos visuales. En interrogación tenemos lo de la terapia genética o génica, porque no ha sido realmente valorada en su totalidad, pero hemos entendido que conforme más hacemos estudios moleculares podemos entender más su fisiopatogenia, y esto nos puede conllevar a unos tratamientos más novedosos en el futuro. Esperemos así lo sea. Ahora, de uno en uno, el tratamiento quirúrgico es la goniotomía. En 1942 está Barkan, el primero que reporta esta serie de casos, con un éxito en el glaucoma primario congénito. Su primera opción en la terapia es la primera opción cuando la córnea así lo permite. Su manejo posterior es con atropina y pilocarpina. Esto es muy, muy discutido. Los glaucomatólogos de adultos lo usan de manera adecuada, pero en el paciente pediátrico lo que han documentado es que jala el tejido uveal, que es el iris, y esto a su vez contrae la malla trabecular y provoca que también no funcione, por lo que está muy debatido. Acá en el instituto no lo usamos posterior a hacer goniotomías. Lo que sí tienen que ser muy cautos es con la inflamación, debido a que los niños y se inflaman mucho, por lo que acá el seguimiento que damos después de una cirugía, sobre todo de este tipo, que tratamos de evitar que no falle, es acetato de prednisolona, una gota cada 2 horas por un mes entero. Y ya después del mes podemos hacer una dosis reducción cada 15 días, pero sí explicarle muy bien al papá o a la mamá que va a tener que estar usando este medicamento por un largo periodo. Y el éxito quirúrgico viene hasta la 4ª o 6ª semana en el uso de la goniotomía, y les traje unos videos que pueden observar aquí. Este es un dispositivo de Kahoot, en el cual lo que ustedes van a llegar a utilizar es hacer una incisión en la córnea clara, a poner el viscoelástico para aumentar y controlar bien la cámara anterior, viscoelástico por arriba en la córnea,
para poder acoplar de manera correcta lo que es el goniolente y de ahí, de manera a ponerlo 45 grados la cabecita del bebé y poner a otros 45 grados entre la cabeza del bebé y entre el microscopio, por lo que podemos angular la cabeza y angular el microscopio. Y aquí hay múltiples técnicas que pueden ser como la outside in, que es esta manera en la cual ustedes de afuera hacia adentro hacen un corte en el ángulo con el Kahoot. Y la técnica 2 es inside out, que lo que aquí tú vas a hacer es al revés, entrar del centro hacia afuera, y lo haces de un lado y luego volteas el Kahoot y lo haces hacia el otro lado a nivel de lo que es la malla trabecular. Y la técnica 3 es la mark and match, que es haces una marquita, te vas hacia el lado contrario y te arrancas todo ese pedazo de lo que es la gonodisgenesia. Y esta es la goniotomía. Y acá lo que ustedes van a ver es una goniotomía en vivo y a todo color, en el cual también están con su Kahoot. Ahí lo que van a empezar a ver es cómo desciende el iris y cómo empieza a sangrar. Eso es algo que se espera, no teman cuando vean que empieza a sangrar el ángulo. Es lo ideal, lo esperado, y entonces sabemos que estamos frente a un éxito. Esto es en cuanto a la goniotomía. La trabeculectomía, ya esta es mi última diapositiva. Dentro de la trabeculotomía, tiene una misma tasa de éxito que la goniotomía bien realizada. Aquí lo importante es que normalmente es por AV externa, pero la trabeculotomía, que es AV interna, es por TAT. Y aquí lo que vamos a realizar es canalizar el trabéculo y hacerle una ruptura. Y les traje estos videos para que lo puedan ver. Déjenme ver si miren, observen ustedes aquí, no sé si esto lo puedo hacer más grande, no sé cómo, pero bueno, aquí lo que ustedes van a ver es que cuando hacemos una cirugía de filtrante en los pacientes con glaucoma, ponemos riendas. Hay autores que ponen riendas en la córnea periférica. Seguramente los R3 algunos ya han realizado esto. Hacen una rienda en la córnea periférica o en el limbo. Lo que sí tienen que tener cuidado es que no toquen la conjuntiva que se va a tratar. Después hacen una peritomía lo suficientemente amplia para poder trabajar con ella. Y hay quienes pueden usar base limbo o base fornix. Lo ideal es que sea base limbo, como es aquí, para poder liberar de manera correcta el espacio y poder tener un suficiente lugar para trabajar. Hay quienes hacen una fotocoagulación una ablación para que no sangre tanto, y luego hacen la medición de 4x4. Algunos ya no lo hacen tanto y lo que hacen es marcar. En este video aquí hacen un tapete escleral triangular, se puede llegar a hacer. Esto es con intención, sobre todo cuando quieren hacer una incisión pequeñita, llegar a lo que es el ángulo quirúrgico, el trabéculo. Pues una incisión más pequeñita. Si tú quieres hacer una trabeculectomía más filtrante, pues lo ideal es que sea un rectángulo. Pero cada cirujano puede llegar a tener sus ideales. Aquí, de manera muy gentil, hacer un tapete escleral lo suficientemente profundo, pero no tanto que pueda penetrar a la cámara vítrea. Y lo que sí tienen que hacer es gentilmente buscar la coloración como oscurita, y saben que ahí ya están. Y van levantando el tapete hasta que ven pues las estructuras de lo que es donde se va a intentar hacer la trabeculotomía. Aquí, de manera que filtra esas como bolitas de sangre que se ven ahí, es donde se encuentra el trabéculo. A veces está más alterado o más atrás debido al aumento de la presión, que es más amplia la cámara, algunas veces por la misma disgenesia o que está acompañado de otra anomalía del segmento anterior. Y una vez que ya empiezas a ya hacerle como la incisión para el trabeculotomo, tienes que empezar a hacer una incisión pequeña, cada vez más, hasta que tengas lo que se le llama como el reflujo dorado, que es que ya sabes que estás a nivel del trabeculotomo. Aquí este autor lo que hace es colocar una sutura para corroborar que no está en cámara posterior ni en cámara anterior, y entonces cuando la colocan no ve que se asome de ningún lado. Y entonces está seguro que se trata de que está en el trabéculo.
Esto no lo hacemos nosotros en el instituto, pero pues lo pueden hacer como un paso de seguridad. Si quisieran hacer una trabeculotomía AB externa 360 grados, así como lo estuvieron haciendo, lo único que tendrían que hacer es colocar todo el hilo hasta que dé toda la vuelta y luego lo jalan y lo rompen. Aquí lo que hacen es colocar el trabeculotomo, le dan vuelta gentilmente hacia la cámara anterior, como lo vieron ahí, y rompen la membrana de lo que se encontraba en la malla trabecular. Eso se hace en un lado y luego se hace de otro lado. Como un tip quirúrgico es que este trabeculotomo, bueno, esta maniobra que se hace, tiene que entrar, le mencionan como mantequilla. O sea, no tiene que haber eh, una fuerza contraria que no te impida entrar, sino que tiene que entrar muy gentilmente como mantequilla. Y ya una vez que hacen esta trabeculotomía, pues ya pueden continuar con la trabeculectomía, haciendo pues su punto de tapete, o nada más era una trabeculotomía con intención de que pues conocieran bien dónde se tenía que hacer la incisión, colocan su punto de sutura, cierran su tapete y la conjuntiva la recolocan. En la trabeculectomía, pues es como la que se hace en adultos, solamente considerar que es una esclera más delgada. Puede hacerse la combinación con trabeculotomía, que eso es lo que más hacemos acá en el instituto, y van a ustedes escuchar o ver en las notas que dice trabe más trabe. Se hace referencia a la trabeculectomía con la trabeculotomía. Y aquí les traigo otro video. Ya casi se acaba. Ya nada más es cerrar el tapete, colocar la conjuntiva y se acabó. Es normal que sangre y que se vea así como un ifema en la cámara anterior, no pasa nada. Y algunos cirujanos prefieren colocar una burbuja de aire para saber que al día siguiente la burbuja de aire continúa ahí, significa que no está fugando y que pues tenemos cámara anterior como formada. En este video que se ve acá abajo, me parece que es una trabe más trabe. De igual manera ponen su rienda, hacen hacen una peritomía. Ahí colocaron mitomicina, la lavan bien, hacen igual una cartera escleral triangular, hacen su tapetito gentilmente, llegan ya hasta lo que es la estructura angular. Y esta es la ave externa, entonces de igual manera lo que hacen es una pequeña incisión hasta que vean el reflujo dorado. Y una vez que ya sale el reflujillo dorado, pues es ahí donde tienen que colocar el trabeculotomo. Ahí está. Entonces ahí una vez que colocan es el trabeculotomo de manera gentil y lo pasan hacia la cámara anterior, de un lado, de otro lado. Y aquí ya continúan con la trabeculectomía. Colocan el esclerotomo, hacen su esclerotomía, hacen su ileectomía periférica, cierran su tapete escleral, un punto, cierran la peritomía y se acabó la cirugía. Me parece que es una GAT. Aquí lo que vamos a observar es, ven cómo pasan todo lo que pueden hacer es una trabeculotomía AB interno 360 grados, que esto lo harían mediante lo que es asistido por gonioscopía. Hacen entonces su goniotomía y luego, disminuyen la inserción del iris, meten su sutura de prolene con un honguito quemado y luego van canalizando 360 grados hasta que se encuentran del un lado y del otro, y lo único que haces es jalarlo, así como lo ven ustedes en el video. Y ya que se jala por completo, lo que van a ver es esta forma en el ángulo, se va rompiendo y desinsertando el iris, por lo que hace una disminución también de la presión. Y el implante de válvula, aquí lo importante que tienen que entender y que a veces les da miedo es que si es una válvula de adultos o de niños, entre otras cosas, como el glaucoma lo que hace es aumentar el tamaño del globo ocular, casi siempre los niños van a tener globos oculares casi del tamaño de un adulto, por lo que no hay tanto problema. En la técnica quirúrgica de la colocación de la válvula es como el adulto, haces una peritomía, haces una tenectomía, colocas el cuerpo valvular hasta atrás. Hay calculadoras que te dicen hasta dónde tienes que llegar para evitar daño al nervio óptico y para colocarlo adecuadamente. Si lo pones a 8, el tubo va a 4, si lo pones a 10, el tubo va a 5, siempre es la mitad. Y una vez que se coloca el tubo, lo que mencionan acá los doctores del instituto es que el tubo valvular se coloque de manera oblicua.
no como recta, sino que sea oblicuo debido a que el crecimiento del globo ocular puede continuar a nivel propio por la enfermedad o propio por la edad del paciente, y entonces esto se puede destruir. Eh, Como ustedes estuvieron viendo desde la diapositiva pasada, hay que primero agotar la cirugía angular con la gonotomía, luego la trabeculotomía. Pueden ahí mezclarlo entre trabeculectomía y trabeculotomía, la trave, y si esto ya caducó o no funciona, ya le hicieron needling, le hicieron todo lo posible para recuperar esa trave, pues ya pudieran considerarse un dispositivo valvulado. Ya me ha tocado conocer a como algunos otros servicios, por ejemplo la PEC prefiere poner de inicio la válvula y no hacer tanto trave ni gonio. Yo creo que no es ideal saltarse porque así puedes evitar como que tener posibilidad de otras técnicas. Y los procedimientos ciclodestructivos se le hace mucho, por ejemplo, ya cuando es al final, con el que ya no funcionó la cirugía filtrante ni la válvula, se puede llegar a usar como un método ya final, pero entender que a veces que los resultados que se han obtenido son muy desfavorables debido a que llegamos a generar muchas hipotensiones y esto a su vez generar pues tisis bulbi. Entonces son todas las técnicas quirúrgicas, tienen que entender que esta enfermedad es completamente quirúrgica y nos tenemos que llevar un seguimiento. Por lo que como conclusión hay que entender que saber bien diagnosticarlo a tiempo, darle su manejo quirúrgico. Yo pienso que sí tiene que ser un centro de tercer nivel. El SHOT no sirve para tomar presión intraocular bajo exploración anestesia porque infraestima mucho la presión intraocular. Y si se quieren como adecuar a estos procedimientos lo ideal es que sea como acompañado de un glaucomatólogo con experiencia o con un oftalmólogo pediatra que ya sabe manejar este padecimiento. Y pues esta es hasta aquí mi bibliografía, no sé si tengan alguna duda. Ahorita ya nada más nos quedan 5 minutos de esta sesión, pero con todo gusto les puedo responder lo que tengan de duda. Y si es necesario, pues abrimos otra sesión. Hola Dani, buenas noches. Hola, Gracias Lida. por la plática. Una preguntita para valorar la progresión. Pues entiendo que no es pues a veces factible hacerles OCT o campos. En los que sí le pueden hacer los valores para ver si hay progresión, ¿son los mismos que les del adulto o cambian? No cambian porque no tenemos base de datos para la edad pediátrica. Entonces se cuenta que en el adulto pues es como estarles dando el seguimiento conforme a la edad, bueno, a la edad, raza y población de su edad, vamos a la redundancia. Pero en los pacientes pediátricos aún no tenemos base de datos, por lo que es más como un seguimiento individualizado, por lo que se tiene que dar, como que realizar con la misma técnica y el mismo aparato para saber si está o no progresando, y es en base a lo anterior. O sea, no tendríamos como de manera para identificarlo. Con la población normal, no. Y otro de los datos es que veamos la excavación más amplia cada vez, que la presión siga fuera de metas, que la longitud axial siga avanzando y el cambio de los lentes también. O sea, empecemos a tener cambios miópicos más avanzados, de que paso de 6 a 7 a 8, entonces eso es un dato de progresión. Aunque las presiones meta estén en 13, 14, significa que tenemos que bajar todavía más la presión. Pero muy buena pregunta, Lida. No sé si tengan alguna otra. Dice aquí, ¿las cirugías filtrantes en pediátricos tienen algún tipo de vida útil promedio? Pues sí, es lo que hasta ahorita me han comentado mis maestros que tienen mucha más experiencia en estos procedimientos, es que aproximadamente la goniotomía tiene 2 a 3 años de vida útil si la haces bien. Entonces ahí tú ya te ganaste un tiempo. Lo que es la trabeculotomía bien realizada puede llegar a tener desde 5 hasta 7 años de vida útil. La trabeculectomía puede llegar a tener de 7 a 10 años. La trave más trave pueden ser 10 años si la manejas bien. Y el implante valvular varía mucho dependiendo de lo que tú encuentres, pero también es de que tanto se enquiste, ¿no? Pero es casi siempre también entre 5 o 10 años. Pero con sus modificaciones, de que si les puedes hacer needling o haces un destechamiento del quiste, entre otras cosas, puedes extender la vida de la cirugía. Hola Dani, ¿cuántas goniostomías se pueden realizar máximo hasta
pasar precisamente a otra técnica? Dos. Puedes hacer, son dos inferiores, una inferior nasal y una inferior temporal. Se ha visto que tiene mejor respuesta la inferior nasal porque tiene mayores ductos conectores entre el canal de Schlemm, por lo que la primero que tienes que hacer es una inferior nasal y luego te pasas a una inferior temporal, y por lo que puedes hacer 2 veces la goniotomía. Gracias, Dani. Con gusto. No sé si no haya otras dudas, pues para aprovechar que ya se va a acabar casi el tiempo. Ya nos queda 2 minutos y medio. Y... Tengo una pregunta más, Dani. No sé Sí, si dime. pueda... si acabas al final de cuentas con todas las opciones, en este caso ya incluso incluyendo una cirugía valvulada, y posiblemente llegase a fracasar, ¿qué otra opción le puedes ofrecer a un adolescente que todavía tiene muchísimo camino en su vida? Lo ideal es que sea rehabilitación visual y pues ya el último paso que tienes es el ciclodestructivo, explicándole muy bien a los familiares y al paciente que lo más probable es que sus resultados son impredecibles, que no sabemos si le va a funcionar o no, pero lo ideal es, la intención es como bajarle la presión. Y la verdad es que en los artículos que leí mencionaban que hasta dentro del 60-70% puede llegar a generar una hipotensión como lo bastante considerable a llevarlo a una tisis bulbi. Entonces, pues sí puede llegarse a provocar. Ahora, hay niños que también se mantienen muy, muy estables con una sola goniotomía por mucho tiempo. Entonces, también depende mucho en qué momento la hagas y cómo respondan. Por eso es un seguimiento de por vida. Y pues, aunque parezca como desalentador, pues no es lo mismo un niño que no ve desde el año de edad a que al niño que ya aprendió a hacerse como responsable de la cuestión de la rehabilitación visual, y que si sabemos que ya tiene un pronóstico ya desfavorable, pues a lo mejor considerar empezarles a enseñar otra técnica, otro manejo, a lo mejor educación con baja visión o algo, pero lo ideal es que no los desalenten, o sea, denle lo que más se pueda al niño. Gracias, Dani. Con gusto. Se le pueden poner 2, 3 válvulas, he visto a veces que les ponen, ¿verdad? Uh-huh. Sí las puede realizar otra válvula. Por ejemplo, los que sí se hacen muchos recambios, sobre todo son las Velvet, que tienen como que su adecuada, digamos que están como contadas por la edad y el tamaño del globo ocular, y conforme va creciendo se cambian. Esas sí se van cambiando. Y normalmente las de Amnet, normalmente lo que hacen más es destechar y colocar o recolocar tubo, entre otras que se pueden hacer, pero sí, como dices tú, Lía, sí se pueden